Muy buenos días. Hoy vamos a hablarles sobre la informalidad laboral en Colombia. Eh, Les habla David Alejandro Rueda y mi compañero es Daniel Felipe Menco. Bueno, definiciones de informalidad según la Organización Internacional de Trabajo. Una forma urbana de hacer las cosas cuya marca distintiva incluye pocas barreras a la entrada para el empresario en términos de habilidades y capital requerido, empresas de propiedad familiar, operación en pequeña escala, producción de trabajo intensiva con tecnología adaptada y un mercado no regulado y competitivo. Bueno, los criterios para la medición de la informalidad según el DANE. Que sea un asalariado o patrón de microempresa con menos de 10 trabajadores, un trabajador por cuenta propia, no profesional técnico, un trabajador que presta el servicio doméstico, un ayudante familiar sin remuneración. Okay. Una de las razones por las que el sector informal ha venido creciendo durante los últimos años ha sido la incapacidad del sector formal de emplear a toda la población. Dicho impedimento se deriva de varios problemas que están afectando nuestra economía, como lo son la disminución de la inversión en nuestro país, tanto nacional como internacional, y el problema de la inseguridad, que es bastante delicado y desmejora el estado económico y social. Esto ha provocado una disminución del PIB colombiano, lo que a su vez se ha visto reflejado en un exceso de mano de obra en el mercado laboral, el cual no es otra salida más que ingresar en el sector informal. Es importante destacar tanto la falta de eficiencia existente en las condiciones de producción de este sector, como también la capacidad que tiene para acoger el excedente de mano de obra que se deriva del sector formal. Al aumentar el desempleo por la incapacidad del sector formal de ocupar a toda la población, se produce un incremento del sector informal. Esto se puede corroborar cuando observamos la dinámica anticíclica que presenta el sector. Pero el incremento del sector informal hace que el desempleo disminuya, ya que aquel es considerado como una opción para hallar empleo. Al disminuir el desempleo y aumentar el empleo, las personas que se encontraban desempleadas y con un salario cero ahora se hallarán laborando en el sector informal, con un salario que antes no poseían, pasando así de un salario cero a un salario mayor que el salario de indiferencia, pero menor que el salario mínimo. Características del sector. El sector informal de una economía puede ser visto como una válvula de escape para los individuos menos educados de una sociedad en momentos recesivos. La informalidad existe básicamente por la incapacidad del sector formal de generar suficientes empleos. Esto se puede ver claramente cuando la economía entra en auge. En estos periodos, la informalidad disminuye, ya que en la mayoría de los casos no es vista como una opción laboral real, sino como una posibilidad frente al desempleo. Por tanto, cuando ésta empieza a ceder, los individuos comenzarán a trasladarse hacia el sector formal. A pesar de ese comportamiento del sector, los ingresos percibidos por aquellos que lo conforman tienen una relación directa con los vaivenes de la economía. Es decir, en la medida en que la economía esté en auge, el ingreso de los informales aumentará como consecuencia de la disminución del excedente de mano de obra, ya que por estar en auge se han generado más puestos de trabajo formales, lo que disminuirá el tamaño de la población dispuesta a emplearse informalmente, generando así un aumento del salario promedio del sector. Por esto, se dice que el salario promedio es la variable de ajuste dentro del sector. Algunos de los determinantes más importantes de la informalidad son el nivel de educación. La mayor parte de las personas que pertenecen al sector informal posee un grado de escolaridad bastante bajo, el cual no supera la educación básica secundaria, lo que se convierte en una desventaja para estos, ya que disminuyen las probabilidades de emplearse en el sector formal. En Colombia se puede apreciar una clara tendencia a demandar cada vez más personas de mayor nivel educativo, mientras que las personas que tienen escolaridades entre los 0 y los 10 años han presentado un estancamiento o un leve descenso. Esta podría ser otra de las justificaciones para el aumento de la informalidad, puesto que, como vimos con anterioridad, una de las características de este sector es acoger a los individuos menos educados. Además, cuando hay una oferta mayor a la demanda, los salarios bajarán.
Por tanto, las empresas podrán demandar individuos más capacitados a unos costos menores, lo que agravará aún más la tasa de desempleo de la población menos educada. Otro de los determinantes de la informalidad es el sexo. La tasa de informalidad femenina es mayor que la masculina. La razón de este fenómeno es que las mujeres no solo tienen la responsabilidad de trabajar para complementar los ingresos del hogar, sino que también allí tienen obligaciones, por lo que necesitan horarios flexibles que les permitan hacer las dos cosas a la vez. Además, hay que tener en cuenta el relativamente poco tiempo que lleva la mujer en el mundo laboral, y más aún la educación formal o universitaria, pues nuestro país es eminentemente machista y hasta hace muy pocas décadas nuestras abuelas consideraban que los conocimientos de una mujer se limitaban a las responsabilidades inherentes al hogar. Eso se evidencia claramente al analizar las estadísticas del DANE, donde podemos observar que a pesar de que hay un mayor número de hombres pertenecientes al sector informal, es más alta la proporción de mujeres trabajadoras inscritas en el sector informal. Bueno, el desempleo. El lento e insuficiente proceso de generación de empleo por parte de las empresas formalmente constituidas hace que la tasa de desempleo crezca rápidamente, por lo que el sector informal se muestra pues como una tabla de salvación para aquellas personas que no tienen la fortuna de pertenecer al sector formal. Hace algunos años se empezó a incrementar los niveles de desempleo y pues debido a esta tendencia el excedente de mano de obra aumentó. Por eso se estimuló el crecimiento del sector informal como una opción frente al desempleo. Esto le permite a los individuos pues percibir algún ingreso mientras consiguen un empleo en el sector formal. Los costos de la formalidad. Los elevados costos de producción que deben enfrentar las empresas del sector formal y pues el sinnúmero de trámites y aprobaciones a los que deben someterse desestimula en muchos casos la constitución formal, por lo que ante la dificultad para la formalización, pues algunos deciden mantenerse en la informalidad. Otra variable que debe ser tenida en cuenta es la alta incidencia de la carga impositiva en la decisión de llegar a ser un productor formal o no. Para el caso colombiano, la relativamente alta tributación y las constantes reformas fiscales constituyen una clara y fuerte barrera de entrada al sector. La edad. La evidencia internacional muestra que la mayor parte de quienes pertenecen al sector formal son personas entre los 25 y los 35 años de edad, por lo que aquellas que se quedan por fuera de este rango se les dificulta más su ingreso a este sector y pues no les queda otra opción que comenzar a formar parte del sector informal. En Colombia la evidencia internacional es plenamente congruente, ya que si analizamos la incidencia de la informalidad por rangos de edad, podemos ver que efectivamente en los que menor porcentaje se presenta la informalidad es de los 20 a los 29 y de los 30 a los 39 años. O sea, casi 20 a 39 años. Es decir, que para el caso colombiano es aplicable la teoría del ciclo de vida laboral. La pobreza rural y el desplazamiento forzoso. El desplazamiento forzoso en Colombia experimentó un crecimiento desbordado debido a las condiciones de conflicto interno que experimentó y aún experimenta el país. En el pasado esto provocó que las familias huyeran de la violencia hacia las grandes ciudades y pues trajo como consecuencia un incremento de la oferta de mano de obra en las zonas receptoras, provocando así un aumento en el desempleo y por tanto potenciando la informalidad. El efecto producido por el desplazamiento hacia las ciudades de las familias que vivían en sitios rurales ha hecho que la tasa de desempleo crezca cada vez más debido a la incapacidad del sector formal para absorber el exceso de mano de obra. Pues a estas personas no les queda más camino que buscar empleo en el sector informal. Complementación de ingresos. Muchas personas de las que trabajan en el sector formal tienen la obligación de sostener a una familia y si el salario mínimo legal permitido pues, no es suficiente en términos reales para su sustento, no les queda más que incursionar en el sector informal y así hacer parte de ambos sectores o influenciar a un miembro de su familia para que lo haga con el fin de complementar los ingresos familiares. El salario mínimo. La instauración de un salario mínimo pesó a su noble fin de procurar el ingreso necesario para la subsistencia de los empleados de menos ingresos, representa un elemento distorsionador del mercado que impulsa al sector informal.
El continuo aumento del salario mínimo real, a pesar de la alta tasa de empleo, imposibilitará un camino hacia la disminución de este fenómeno, ya que la imposición de unos niveles de salario ajenos a la dinámica del mercado genera dos consecuencias. La primera, el aumento de los costos de producción. La segunda, el aumento del excedente de mano de obra, pues lo que indudablemente termina potenciando la informalidad. Otra característica de vital importancia es la facilidad de acceso. En términos generales, la generación de empleo dentro del sector informal tiene muchos menos requerimientos de capital y de conocimiento, lo que la convierte en una opción muy atractiva para el emigrante durante los dos extremos del ciclo de la vida laboral. Inicialmente, cuando se es joven, no se tiene capital ni adiestramiento alguno, por tanto las condiciones del sector se hacen propicias para el inicio de la vida laboral como empleado o independiente. Eh, por otro lado, una diferencia radical entre los sectores formal e informal, más allá de la noción de un menor cumplimiento de las regulaciones, es, por llamarlo de alguna manera, su filosofía, ya que para el productor formal su objetivo es la maximización de la utilidad, mientras que para el informal la meta es la generación de un ingreso que permita la subsistencia.